Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Buenos días a las personas que nos estáis siguiendo desde América Latina. Mi nombre es Vega Castrillo, soy responsable de prensa en Entre Culturas y quería comenzar agradeciendo a los compañeros y compañeras periodistas que nos estáis acompañando y agradeciendo también a las personas que vais a participar en este espacio y que os estáis conectando desde diferentes lugares del mundo, desde Líbano, desde Chad, desde Colombia y desde España. Antes de comenzar, me gustaría pedir, por favor, que silencien sus micrófonos. La rueda de prensa tendrá una duración aproximada de 45 minutos, con 15 minutos posteriores dedicados a preguntas, las cuales pueden realizar a través del chat, indicando su nombre, su medio de procedencia y a quién va dirigida la pregunta que plantean. Además, para los compañeros y compañeras periodistas, en el chat verán que hemos compartido un enlace con el dossier de prensa. Como saben, todos los años, desde Entre Culturas, con motivo del Día Mundial de las Personas Refugiadas, nos gusta llamar la atención sobre alguna de las situaciones que vive este colectivo. Este año estamos especialmente preocupadas por cómo el cierre de las escuelas en prácticamente todos los países del mundo, provocado por la COVID-19, ha afectado muy fuertemente a todos los niños y niñas, pero muy en particular a los menores refugiados. Para ellos, la escuela, la escuela es su lugar de refugio, es su lugar de protección, es el lugar donde aprenden. Por eso hoy lanzamos nuestra campaña Sin Escuela, Sin Refugio. Antes de dar la palabra a Lucía Rodríguez, responsable del Departamento de Incidencia de Entre Culturas, queríamos comenzar con la proyección del vídeo de campaña que nos ayudará a situarnos un poco más en la temática. Hello guys, how are you today? As you see, this is the subject and this is the predicate. Aujourd'hui, on va commencer par la lettre P et les syllabes. Ya, ji, du. How to place the point. Buenas tardes a todos y a todas. Os doy nuevamente la bienvenida. Yo soy Lucía Rodríguez, la responsable del Departamento de Incidencia Política de Entre Culturas. Y es un privilegio para mí poder estar hoy moderando esta rueda de prensa y compartir sala con personas tan maravillosas como a las que hoy podréis escuchar y que me gustaría presentaros a continuación. Voy a comenzar con Luca Fabris. Luca es el responsable de Cooperación Internacional para África en Entre Culturas y nos hablará sobre el trabajo que está haciendo nuestra organización para atender a menores refugiados y garantizar su educación en este contexto de pandemia global que ha afectado a todo el planeta, pero de manera particular a algunos colectivos más vulnerables. Desde el chat contactaremos con Elena González. Elena es directora de programas del Servicio Jesuita Refugiados en el país y pondrá el foco en cómo ha afectado de manera especial el cierre de las escuelas a las niñas en este país. Y con ella está Farida Fadul Nasser, una joven de 15 años, refugiada. Ella es de origen de la República Centroafricana y vive actualmente en la ciudad de Yamena, en el Chad. Y ella nos contará su experiencia tras el cierre de las escuelas, de su escuela en particular, por el COVID-19. También contaremos con Raihana Itani. Raihana es coordinadora pedagógica del Servicio Jesuita a Refugiados en Líbano. Ella está conectada desde Baalbek
y nos contará cómo han garantizado el derecho a la educación de los menores refugiados sirios en este país desde el JRS. Ayudándonos en la interpretación y la traducción de Raihana estará Rita Jabur desde Beirut. Muchas gracias, Rita. Y finalmente contamos desde la frontera colombo-venezolana con Óscar Javier Calderón, que es el director regional del Servicio Jesuita Refugiados para Latinoamérica y el Caribe, que pondrá el foco en la situación de los menores refugiados en las fronteras del país, particularmente en la frontera colombo-venezolana. Entre Culturas, como decía Vega antes, presenta hoy la campaña Sin Escuela, Sin Refugio, una campaña que reivindica el derecho a la educación en situaciones de conflicto y de refugio particularmente. Y lo hacemos en estas fechas por el próximo día 20, que es el Día Internacional de las Personas Refugiadas. Y queremos llamar la atención sobre esta realidad que cada vez es más dramática, que desde hace 10 años no deja de crecer la cifra de personas desplazadas forzosamente, y siendo que la mitad de la población refugiada en el mundo es menor de 18 años. Esto quiere decir que niños, niñas y jóvenes se han visto expulsados de su hogar a causa de desastres naturales, el hambre o los conflictos armados que no solo están aumentando, sino que también son cada vez conflictos más prolongados y afectan a un mayor número de personas. Más de 7 millones de niños, de niñas y adolescentes refugiados están en edad de cursar la enseñanza obligatoria. Esto quiere decir que están en una edad de cursar entre primaria y la secundaria obligatoria. De este colectivo, casi la mitad no van al colegio. La emergencia causada por el COVID-19 y el cierre de las escuelas que vino acompañado de esto ha empeorado todavía más esta situación. Y en gran parte de los niños y niñas que sí estaban escolarizados ahora correrán el riesgo de no poder volver nunca más a la escuela. En este momento, las escuelas de 144 países están cerradas. Y eso supone que casi el 68% del total del alumnado mundial no está pudiendo acudir a las aulas. Pero si ponemos el foco en los estudiantes refugiados, vemos cómo esta situación del cierre de las escuelas tiene consecuencias auténticamente devastadoras en la vida de los niños y las niñas. El cierre de las escuelas les ha dejado sin su refugio, sin su espacio de protección y de aprendizaje. En definitiva, sin su espacio donde ser niños o niñas, donde jugar, donde socializar. Se han quedado sin escuela, sin refugio. Y para ellos y para ellas el cierre de las escuelas les supone el incremento de la dificultad hasta llegar a extremos inimaginables para poder continuar formándose y aprendiendo. Porque si nosotros somos conscientes de la desigualdad social y de la brecha educativa que vemos en nuestro país, imaginémonos en unas situaciones en donde la cobertura y la educación a distancia es mucho más complicada. El cierre de las escuelas afecta también a la alimentación diaria de todos estos menores, ya que en la mayor parte de los casos la única comida fuerte del día que hacen es la que hacen en la escuela. También el acceso al agua potable se ha complicado muchísimo. En muchísimos lugares del mundo es la escuela el lugar donde los niños y las niñas pueden cuidar más de su higiene personal. Finalmente, no quiero dejar de decir cómo influye directamente en la desprotección de los menores, de los niños y de las niñas, que quedan mucho más expuestos a la violencia, a la posibilidad de ser abusados, de ser explotados. Concretamente, las niñas, para las niñas, este cierre de las escuelas, el no poder ir a su refugio, supone una mayor exposición a la violencia física y sexual, al aumento de embarazos precoces, al aumento de matrimonios infantiles y de la mutilación genital femenina. Desde Entre Culturas lo que queremos defender con esta campaña es el derecho a la educación de las niñas, de los niños y de los adolescentes refugiados, ya que en estos contextos de emergencia en los que ellos viven, la escuela es aún, si cabe, más necesaria. Desde el inicio de esta crisis trabajamos por la protección de los menores, por su estabilidad psicoemocional y trabajamos para garantizarles una mínima cobertura educativa.
De esto nos hablará Luca Fabris, que es el responsable, como decía antes, del área de cooperación internacional para África de Entre Culturas, a quien paso ahora el turno de palabra. Sí, buenas tardes a todos y todas. Y muchas gracias, Lucía, por la introducción, ¿no? De hecho, me gustaría empezar retomando un par de ideas que acabas de mencionar y subrayarlas. En primer lugar, recordar que el cierre de las escuelas debido a la crisis del COVID está generando un retroceso en los avances logrados en los últimos años en cuanto al acceso a educación de millones de menores refugiados y desplazados. Y con ello también retrocesos en los avances en cuanto a su protección. Como decías, la escuela es el lugar donde aprenden, pero es el lugar donde juegan, es el lugar donde socializan con otros niños y niñas. Es el lugar donde están protegidos de violencias y abusos de diferente naturaleza. Y es la escuela el lugar donde reciben muchas veces la que es su única comida diaria, ¿no? Por lo tanto, importante, escuela como lugar de aprendizaje, lugar de protección, de rehabilitación postraumática, de resiliencia. La escuela para niños y niñas que están sufriendo, han sufrido el drama del desplazamiento forzoso, la escuela llega a serlo todo prácticamente, ¿no? Hablamos de brecha de aprendizaje, brecha educativa. Niños y niñas refugiadas, hay que pensar en las razones para que huyen de la guerra, huyen de la violencia, de la persecución, de la pobreza. Y a esto hay que añadir las implicaciones negativas del desplazamiento forzoso, lo que es la desprotección, lo que es el desarraigo, lo que es perder personas queridas, a veces familiares incluso, por mencionar algunas. A esto hay que añadir que en los campos refugiados a donde llegan, en los asentamientos urbanos, las situaciones educativas son muy precarias. A veces están en situación irregular y estos elementos hacen que los niños y las niñas se vean obligadas a dejar la escuela o, en cualquier caso, su proceso de aprendizaje ya difícil de por sí se complica aún más. A esto hay que añadir que las personas que viven en campos de refugiados son muy densamente poblados, estos campos refugiados. Asentamientos urbanos, la gente vive hacinada, sin acceso a agua potable prácticamente, muy limitado, condiciones de saneamiento muy precarias. En estos lugares el riesgo de contagiarse, el riesgo de ser víctima de la pandemia es infinitamente más alto. Y es frente a esta crisis sanitaria, por supuesto, pero como acabamos de ver, una crisis educativa, una crisis económica, social. Entre Culturas sigue trabajando para que la escuela siga atendiendo, siga protegiendo y siga educando a los menores refugiados y desplazados. Y lo hacemos, como siempre, con nuestras organizaciones socias, ¿no? Con el Servicio Jesuita Refugiados y con Fe Alegría, sobre todo, con un amplio abanico de intervenciones. Mencionando las más importantes, ¿no? Educación a distancia. Tratamos de asegurar el acceso y la continuidad de los niños en la educación a través de la educación por radio, a través del teléfono, distribuyendo materiales educativos a las familias y orientándolos a padres y a madres, tutores, para que acompañen a los niños durante el confinamiento. Distribuimos también bienes de primera necesidad, agua, medicamentos, kits higiénicos, preventivos y también alimentos, tanto al alumnado como a sus familiares. Y también tratamos de seguir apoyando a niñas, a niños y a mujeres víctimas de violencia, también a distancia, la mayoría de las veces a través del teléfono. Y esto en muchos países de América y de África, México, Haití, Burundi, Malawi, varios países. Pero esta tarde queremos focalizar en tres casos concretos. El caso de Chad, el caso de Líbano y el caso de Colombia. ¿Por qué? Porque en estos tres lugares podemos identificar algunos de los elementos que más afectan a la población menor de edad en situación de refugio y desplazamiento forzoso. En el caso de Chad, las niñas refugiadas. En el caso de la frontera entre Venezuela y Colombia, el refugio en frontera. La realidad de las víctimas del conflicto sirio que están refugiadas en Líbano. Según cifras de Naciones Unidas, solo en los últimos 12 meses, 243 millones de niñas y mujeres en el mundo han sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja o personas cercanas, entre ellos familiares.
Esta es la cifra de la pandemia de violencia, de la pandemia de discriminación que sufren el día de hoy las mujeres y las niñas en el mundo. Y a esto se añade la crisis sanitaria. Está demostrado que en situaciones de crisis como esta, crisis sanitarias, el último ejemplo, la epidemia de ébola 2014-2015, la situación de vulnerabilidad, la exposición al riesgo de violencia de niñas y mujeres se incrementa notablemente. El ejemplo de Chad. Chad no es un país fácil para ser niñas, no es un país fácil para ser mujer. Por esto, en Chad seguimos trabajando con JRS a través de campañas de sensibilización por radio, a través de mensaje por móvil, para concienciar a las familias sobre la problemática de la violencia, pero también para insistir sobre la importancia de la educación de las niñas. Queremos que las niñas estén protegidas y que sigan educándose en sus casas durante el confinamiento, pero también queremos que vuelvan a clase una vez que las escuelas vuelvan a abrir y no se queden en casa o se queden empleadas en otras actividades, como es un riesgo muy real, ¿no? De esto nos hablarán Elena y Farida enseguida más en detalle. Como os decía, queremos acercarnos también a la realidad del Líbano. Son ya 9 años que ha estallado el conflicto en Siria. Entre 5 o 6 millones de personas han huido y se encuentran refugiadas en la región. Más de 1 millón de ellas están en el territorio libanés. Estas personas todavía no pueden volver a su casa y tampoco saben cuándo podrán volver. No se han todavía integrado en la sociedad libanesa en su gran mayoría. Líbano es un país cerca del colapso, una crisis económica y política tremenda. Las personas refugiadas no solo no se han integrado, sino que es muy difícil en el corto, en el mediano, incluso en el largo plazo, que puedan llevar una vida digna. Es en este contexto que también con JRS trabajamos para generar espacios de protección, de reaprendizaje y de recuperación para poblaciones refugiadas. Estamos atendiendo a cerca de 3.000 niños y niñas de 7 escuelas, a más de 600 mujeres a través de 2 centros sociales. Y también estamos atendiendo a cerca de 300 familias a través de visitas domiciliarias, ¿no? Esto ya es trabajo que llevamos de manera sostenida en los últimos años. ¿Qué ocurre? Cierre de las escuelas provocado el COVID. Reorientamos algunas actividades y tratamos de facilitar la educación a distancia a través del teléfono, del WhatsApp. Docentes mandan vídeos con sus clases a distancia. Es por eso que, en definitiva, seguimos trabajando para que los niños y las niñas puedan seguir a clase durante esta crisis. Y sobre eso, Raihana nos ayudará en breve a acercarnos y entender mejor esta situación. Finalmente, nos acercamos cambiamos de escenarios. Nos vamos a América y concretamente la crisis de Venezuela, una crisis que ha provocado el mayor desplazamiento forzoso de personas en el continente del pasado reciente. Una crisis que el 82% de las personas que han huido de Venezuela todavía se encuentran en la región, en los países colindantes con Venezuela. Un par de ejemplos. Colombia, ciudad de Arauca, una ciudad de 90.000 habitantes aproximadamente, ya ha acogido a 37.000 personas refugiadas. Boavista, frontera de Venezuela con Brasil, también 40.000 refugiados en muy pocas semanas. En estas ciudades no hay condiciones de alojamiento, no hay albergues. Muchas familias, menores no acompañados, se encuentran viviendo en la calle, en estaciones de autobuses, entradas de hospitales. Estas personas son las más expuestas a riesgo de contagio. Estas personas están en necesidad urgente de bienes de primera necesidad. Pero no es solo esto. Hay miles de niños y de niñas que necesitamos volver a integrar en el sistema educativo. Jóvenes que tenemos que buscar la forma para integrarlo en el sistema educativo o, en alternativa, ofrecerle oportunidades de formación técnica, formación para el trabajo. Es en este contexto que con el JRS estamos ya activando actividades de diferente naturaleza con más de 3.000 personas. Distribución de alimentos, de medicamentos, atención médica, pero también apoyo psicológico y asesoría legal, extremadamente importantes en situación de refugio y de desplazamiento forzoso. De esto también nos hablará en breve Óscar, ¿no? En conclusión, brevemente, Chad, Líbano, Venezuela, 3 realidades
distintas, pero al mismo tiempo muy cercanas. Realidades donde los derechos fundamentales de menores refugiados y desplazados, entre ellos el derecho a la educación, se ven violados de manera sistemática y se ven cada vez más amenazados por los impactos de la crisis del COVID. Como os decía, de estas situaciones y de la respuesta que con nuestros socios queremos dar desde la educación y para la educación, nos hablarán en detalle nuestros compañeros y compañeras a los que dejo la palabra ahora mismo. Muchas gracias. Muchas gracias, Luca. A continuación, como tú ya nos anunciabas, iremos de un lugar a otro. Vamos a comenzar desde el chat con Elena y Farida. Elena González, os recuerdo, es directora de programas del Servicio Jesuitas Refugiados en el Chad. Elena, buenas tardes. ¿Cuál es la situación de las niñas refugiadas en el Chad? Que antes Luca nos decía, no es un país fácil para las niñas. ¿Y cómo estáis trabajando? ¿Qué respuesta se da desde el SJR a los desafíos y a los retos que enfrentan las niñas? Hola, buenas tardes a todos y muchas gracias por la oportunidad. En JRS Chad tenemos dos líneas de trabajo principales, una es la educación y otra es la protección de la infancia, que a su vez están bastante relacionadas, como veremos. Últimamente, por desgracia, las actividades se han visto bastante afectadas, porque a pesar de que el COVID no se ha extendido demasiado en Chad, el gobierno ha tomado unas medidas de restricción bastante fuertes para evitar y para prevenir una situación peor, y entre ellas han cerrado las escuelas desde marzo. Actualmente en Chad, según ACNUR, hay unas 360.000 personas refugiadas sudanesas que viven en los campos al este de Chad y unas 6.900 personas refugiadas que viven en Yamena, en la capital, y son de diversas nacionalidades. Estas son las dos poblaciones con las cuales trabaja JRS. Y según nuestras estadísticas, a mediados de año escolar, 2019-2020, en los campos al este de Chad, que son 12 campos, teníamos 75.300 personas escolarizadas. Para dar un ejemplo, a nivel de primaria, 54% de los niños y 53% de las niñas están escolarizados y escolarizadas. En Yamena apoyamos a unos 2.200 niños y niñas, de los cuales 49% son mujeres, son niñas. Como decía Luca, la escuela es un espacio de protección, no solamente de protección física, porque se pueden evitar accidentes, abusos, etcétera. También se enseña a los niños a alimentarse mejor, a tener gestos de higiene básicos, etcétera, sino que también es un espacio de protección en el sentido de que los niños aprenden a defender sus derechos y también a ser más seguros de sí mismos. Por lo tanto, eso les va a seguir ayudando toda la vida. Un joven o una joven que se ha educado es sin duda un mejor líder para su comunidad. Por el cierre de las escuelas expone a todos estos niños y niñas con los que trabajamos, que son refugiados y refugiadas, a violencia intrafamiliar, abuso, a una sobrecarga de tareas domésticas y a trabajo infantil principalmente. En este contexto, en el cual las escuelas están cerradas, ha sido muy complicado poner un sistema de educación a distancia en pie, porque hay muy poca tecnología. Además, los padres y madres que podrían dar seguimiento en gran mayoría son analfabetos y analfabetas. Entonces, a pesar de todo esto, hemos tenido muchos encuentros con los profesores y con los líderes comunitarios para sensibilizarlos y formarlos sobre la prevención al COVID-19 y también sobre cómo hay que continuar con el aprendizaje a pesar de que las escuelas estén cerradas. Entonces, hemos puesto en pie varios sistemas, como mencionaban el sistema de WhatsApp, por ejemplo, que sobre todo funciona con los jóvenes un poquito más mayores y tampoco todos los jóvenes tienen teléfono, pero han podido reunirse, por ejemplo, varios jóvenes alrededor de un solo teléfono. Para los más pequeños han puesto en pie visitas a domicilio. Los profesores van a domicilio y hacen un seguimiento de las tareas que los niños han podido realizar durante la semana. Nos preocupa especialmente las niñas, como también se mencionaba antes, ya que al no estar en la escuela, en este espacio de protección, de refugio, aumenta el riesgo de que sufran violencia sexual, embarazos precoces, matrimonio infantil, mutilación genital femenina, porque están más aisladas, porque hay menos campañas de prevención.
Para dar un poco el contexto, un ejemplo, actualmente en Chad se estima que el 38% de las mujeres y niñas de entre 15 y 49 años han sufrido mutilación genital femenina. En los campos de refugiados no tenemos datos, sin embargo la población es sudanesa y podemos también contrastar con la situación en Sudán. Hoy en día en Sudán, en el mismo rango de edad, 87% de mujeres y niñas han sufrido mutilación genital femenina. Actualmente, como os decía, poco sabemos concretamente de qué pasa en los campos, porque la comunidad es bastante cómplice, silenciosa, impermeable y opaca, por lo tanto, la información no siempre trasciende, no llega hasta JRS, a pesar de que nuestro trabajo también es el seguimiento de casos de protección de la infancia. Pero esto es lo que podemos deducir, y también hemos podido ver estudios de UNICEF que auguran que por causa de la pandemia van a aumentar los matrimonios infantiles y las mutilaciones femeninas. Dicen que habría 13 millones más de matrimonios infantiles y 2 millones más de mutilaciones en los próximos años. Además de todo lo dicho hasta ahora, todos estos meses fuera de la escuela nos preocupan y creo que el mayor desafío todavía está por delante, que sería cuando se reabran las escuelas, se retomen las clases, cómo hacer que todos estos niños y niñas que han entrado en una dinámica diferente dentro de su familia, donde ahora son parte del sistema de sustento familiar, vuelven a la escuela. Entonces, estamos preparándonos ahora para esa campaña de vuelta a clase. La vuelta a clase sería para algunas clases para los mayores ahora en junio y para los pequeños en septiembre. Hoy está conmigo Farida, es una joven refugiada centroafricana que vive aquí en Yamena y estudia gracias al apoyo de JRS y de ACNUR. Ella nos va a hablar de primera mano sobre cómo le ha afectado la crisis y cómo ha afectado la pandemia a su escolarización, así como la importancia de la educación en su vida y las condiciones de educación, de acceso a la educación para una joven refugiada en Chad. Muchas gracias. Hola. Hola, bonsoir. Oui, bonsoir. Bon, je m'appelle Farida, je suis une réfugiée centrafricaine. J'ai 15 ans et je fréquente le lycée centre-poétique. Me llamo Farida, soy refugiada centroafricana, tengo 15 años y voy al instituto kuwaitiano donde van muchos musulmanes de Yamena. Depuis que le Covid a commencé, depuis que le Covid est apparu, on ne part plus à l'école, nous sommes à la maison, stressés, sans activité. Desde que empezó la crisis del COVID no vamos a la escuela y estamos en casa sin actividades y bastante estresados. Je me sens mal parce qu'il n'y a pas d'école et puis c'est notre avenir qui est en jeu. Nous ne pouvons pas aller à l'école et étudier, nous ne pouvons même pas parler a nos profesores. Entonces me siento mal porque es mi futuro el que está en juego y ahora mismo no podemos estudiar, incluso no podemos hablar con nuestros profesores. Ma vie avant la crise était merveilleuse. Je jouais avec mes amis, on promenait au quartier et on fait nos projets d'études et d'avenir ensemble. Mais maintenant, nous ne partons plus à l'école. Je me sens seule sans mes amis. Antes de la crisis mi vida era maravillosa porque podía jugar con mis amigos y mis amigas, pasear por mi barrio a cualquier hora, compartir con mis amigas mis proyectos de futuro y de estudios. Pero ahora estamos en casa, encerrados, haciendo nada y me siento sola, sin mis amigos. Ce qui me manque, ce sont mes études et mes profs qui me montraient comment faire ceci, cela. J'ai une sœur à la maison, il n'y a pas de cours, j'ai une sœur à la maison, elle me montre comment faire mes exercices, elle fait l'université. Sí, me echo de menos las clases y a mis profesores que me enseñan cómo hacer las cosas. Ahora mismo no tenemos clases a distancia, pero mi hermana mayor, que es universitaria, me ayuda a seguir revisando y haciendo ejercicios. Ella es como una profe en casa para mí. Certaines filles ici, leurs parents n'étudient pas, ils sont complètement analphabètes. Elle part au marché, revient et travaille seulement à la maison. Algunas niñas cuyos padres no han estudiado y son analfabetos, lo que hacen es ir al mercado, volver a casa y preparar la comida, hacer las tareas solamente. Certaines filles ici, leurs parents ne les éduquent pas. Leurs parents ne les éduquent pas. Algunas niñas, sus padres no les dan acceso a la educación.
nous les filles qui sont éduquées, certaines choses qui passent dans notre vie, on va parler à notre mère et elle trouve des solutions à nos problèmes. En cambio, nosotras, las chicas que estamos educadas, que recibimos educación gracias a nuestros padres, cuando tenemos algún problema, vamos a tener confianza de hablar con nuestra madre y compartir los problemas para encontrar una solución juntas. Les jeunes filles ici qui n'ont pas l'accès à l'éducation, elles suivent leurs amis bêtement, bêtement comme ça, elles ne pensent pas aux conséquences de leur vie. En cambio, las chicas jóvenes que no tienen acceso a la educación siguen la influencia de los amigos, amigas, no piensan en las consecuencias de lo que puede ocurrir. Certaines filles ont même vécu une grossesse non désirée. Les garçons ici sont très impolis. Ils draguent les filles parfois. Ça arrive, les grossesses non désirées et des choses. Sí, dice que aquí las chicas también que no tienen acceso a la educación tal vez se encuentran en situaciones de embarazo no deseado, que los chicos son bastante mal educados, que intentan ligar con todas las niñas y que a veces así es como llegan estos embarazos y otro tipo de problemáticas. Une fille qui est bien éduquée, elle pense aux problèmes et aux conséquences de ce qui va arriver dans sa vie. Les mariages précoces, les harcèlements, les jeunes filles que les parents ont éduquées, ils ne marient pas leurs enfants en bas âge. Elles laissent les jeunes filles décider de leur vie, ce n'est pas les parents qui doivent décider à leur place. Y una chica que ha recibido educación piensa en las consecuencias de lo que le podría ocurrir, como un acoso en la calle o embarazo, como decía antes, o una boda precoz, matrimonio infantil, y las chicas que no reciben educación y cuyos padres no están educados se ven forzadas a veces a estos matrimonios desde muy jóvenes. Sin embargo, las chicas que reciben educación tienen derecho a decidir sobre sus vidas. Moi, quand je vais devenir une docteure, soigner et aider les jeunes pauvres. Yo cuando sea mayor quiero ser doctora para ayudar a la gente y para curarlos. Mon rêve, c'est d'aider mes parents, leur construire une maison et les mettre à l'aise sans problème. Mi sueño es construir una casa para mis padres para que estén cómodos y no tengan problemas. L'année précédente, moi et ma sœur, en chemin de l'école, nous sommes agressés et menacés par des garçons ici. El año pasado, por ejemplo, mi hermana y yo, yendo al colegio, sufrimos agresiones, incluso nos amenazaron. Parfois, on ne part même pas à l'école à cause de problèmes financiers. Mon parent est au chômage et pour avoir à manger, même c'est difficile. Ici, la vie est très difficile. Y a veces incluso no vamos a la escuela por problemas financieros, porque mi papá está desempleado, incluso para tener comida no es siempre fácil y la vida es muy, muy difícil aquí. Muchas gracias, Farida. Gracias. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias por compartir con nosotros las dificultades y el reto y el desafío que supone para el SJR en Chad intentar pensar soluciones creativas para salvar las dificultades. Y qué mecanismos de educación a distancia están ofreciendo a los menores refugiados en el Líbano. Gracias, Rita, por la traducción que nos vas a hacer. Cuéntanos, Raihana, ¿cuál es la situación de los menores refugiados en el Líbano y cómo estáis trabajando con ellos? ما بس الماينرز احكي شوي عن كوفيد-19 بيأثر. Ella va a hablar no solamente de los menores, pero también de la situación de COVID-19. Va a hablar un poco de todo. Perfecto. Gracias. اوكي. بالنسبه لنا نحن كجي ار اس بكل مشاريعنا الاربع مشاريع بلبنان نحن متواجدين لمرافقه نرافق اللاجئين والنازحين ولخدمتهم والدفاع عن حقوقهم. Okay, nosotros como JRS estamos presentes para estar al lado de los refugiados, para defender sus derechos
y para protegerlos. بخلال أكيد مرحلة الكوفيد 19 مدارسنا توقفت بكل مشاريعنا بالأربع مشاريع اللي توقفت تحديداً تم التوقيف بأوائل أذار. Durante la pandemia de COVID-19, todas nuestras escuelas fueron cerradas. Nuestras 4 escuelas fueron cerradas desde los principios de marzo. اوكي بدينا مثل ما اكثريه المنظمات بديوا انه نعمل نوزع لهم اوراق تقويه وعلم من خلال كانوا هن عم يجوا على مدارسنا الاهل ياخذوهم اول اسبوعين. En la primera etapa, en las primeras 2 semanas, hemos empezado como muchos a distribuir materiales a los padres. Los padres estaban yendo a la escuela para recoger los materiales para sus hijos. بعدين لما صار في اقفال تام التجأنا الى نعمل واتساب جروبس بكل مدارسنا ومن صفوف الكي جي لصف الثامن لكل مراحل التعليم. لما كانوا الاساتذه بالتنسيق اكيد مع المدراء والمسؤولين نحضر شرح مع فيديو وكان كل يوم يكون في درس من 9 الصبح للساعه 1. Ok, en la segunda etapa, durante el cierre total, hemos empezado con la enseñanza a distancia. Teníamos unos grupos de WhatsApp para todas las asignaturas y para todas las edades. Los profesores estaban preparando unos videos, grabando las explicaciones de las asignaturas y enviándolos a los estudiantes a través de grupos de WhatsApp. كانوا يتواصلوا معهم على الصعيد كل يوم بالحصة التدريسية وكان في يصير شرح مباشر وكان يرجع الأولاد يعملوا كل الفروضة ويرجعوا يردوا لهم إياهم عبر الواتساب للأساتذة وبعدنا لحديت هلأ نحن مكملين لآخر الشهر. Ok, también había interacciones con los estudiantes que se distribuían hojas de ejercicios que los estudiantes debían rellenar, hacer los ejercicios y enviarlas, devolverlas a los profesores y hasta ahora estamos continuando con este proyecto. وهلا كلنا حضرنا اشياء عاملين مخططات للسمر كامب بالصيف كمان رح يكون اونلاين حتى مشان نضلنا متواجدين معهم وما نتركهم ان كان من الناحيه التعليميه وحتى من ناحيه الدعم النفسي. Ok, ahora también no queremos dejarlos durante el verano. Estamos preparando un campamento de verano para los niños. También vamos a tener unas actividades, pero todo también será a través de grupos de WhatsApp. المرشدات الاجتماعيه السوشيال وركرز صار لهم من اذار لحديت هلا وبعدنا مكملين معهم عم بيساعدوهم بدعم نفسي توعيه للاهل وللطلاب وبصير في مناقشات وان كان له علاقه بكوفيد 19 او على العنف المنزلي او العلاقه بين الاهل والاولاد بهذه المرحله. Okay, también estamos siguiendo a los estudiantes y a los profesores y los padres de manera psicosocial. Los trabajadores sociales también guían a los profesores, también preparan materiales, videos para darles más informaciones, por ejemplo, sobre cómo ocuparse de su higiene personal, sobre también, por ejemplo, los problemas de violencia, todo lo relacionado con lo psicosocial. Tenemos unos trabajadores sociales que están ayudando a los niños y profesores en estos temas. حتى هلا بدينا عم نخطط كيف بدنا نبدا العام الدراسي الجديد لانه احتمال بدنا نفتح بنرجع باوائل ايلول لمده شهرين نعمل لهم مراجعه عن كل الدروس يلي حضروا لانه مش كل الاولاد عم يحضروا معنا. Ok, tenemos planes también para el reinicio de las clases en septiembre. Tenemos un plan de hacer cursos particulares a los estudiantes que no pudieron asistir a las clases en línea, en WhatsApp. Tenemos unos planes de hacerles clases particulares para que se puedan integrar con el resto de los estudiantes. ولنتجنب حدا يكون في عنا تسرب مدرسي يعمل دروب اوت بدينا من 15 حزيران بدينا نعمل تسجيل للطلاب القدماء لان بعض الموجودين حابين يرجعوا يكملوا عام دراسي معنا. Y para evitar que alguien de los estudiantes
que no regrese a la escuela, hemos empezado desde hace 3 días de registrar y ver quién de los estudiantes va a registrarse para el próximo año y de seguir todos estos casos. هلا بالنسبة يلي أعمارهم الماينرز يلي ممكن يصير عندهم تسرب من المدرسة، نحن من قبل الكوفيد 19 كان في عنا بعض الطلاب كانوا عم يتركوا المدرسة لأنهم بدهم يروحوا يشتغلوا، لأن الوضع الاقتصادي لأهلهم كتير تعيس وبحاجة لمصاري. Teníamos unos casos aún antes del COVID-19 de unos menores que querían dejar la escuela para empezar a trabajar y ayudar a sus padres que tenían una situación económica muy mala. أكثريتهم من الطلاب إذا الصبيان الشباب عم بيروحوا بيشتغلوا بالزراعة وبالبناء يعمروا بيوت. La mayoría de ellos, si son niños, están dejando la escuela para ir a trabajar en sectores de agricultura o en sectores de construcción. وطبعا بهدول المجالين كثير عم يتعرضوا للعنف والإساءة، إن كان اللفظ المعنوي والجسدي والجنسي عم يتعرضوا لهالشيء الطلاب. Y en estos dos ámbitos de trabajo, estos niños están pasando por unos casos de abusos verbales y a veces sexuales en el trabajo. قبل ما يتركوا المدارس عملنا اجتماعات كتير مع أهاليهم ومشان نحولهم للتعليم المهني. Antes de dejar la escuela, hemos intentado convencerles a través de sus padres, convencer a los padres de que ellos empiecen una formación técnica. No dejen la escuela, pero empiecen una formación técnica. بس الشباب ما سمعوا لنا وكانوا بدهم يروحوا ويجيبوا مصاري، كان هدفهم انه يشتغلوا ويساعدوا اهاليهم. بس البنات فاتوا على المركز التعليمي للسيدات عنا. No podíamos conseguirlo tanto con los niños porque querían ya empezar a trabajar y traer dinero para sus padres, pero hemos conseguido de convencer a las niñas de continuar en nuestros programas. وبالنسبة للمركز التعليمي للسيدات صاروا يتعلموا مثل لايف سكيلز، مهارات حياتية، وبالإضافة تدريب مثل شعر ومكياج وهدول القصص ليصير عندهم مهنة يستفيدوا منها بعدين السيدات والبنات. En nuestro centro social para las niñas tenemos unas formaciones para aprender unas habilidades que pueden usar después en la vida, como por ejemplo hacer maquillaje o pelo, para que ellas puedan después trabajar en esos ámbitos y encontrar trabajo en esto. Y hemos convencido a las niñas de entrar en este centro social. مشان هيك نحن هدفنا انه نحميهم، نحن هدفنا انه نحميهم ونبعد عنهم كل الاذى ويتجنبوا معارك الحياه اللي ابدا ما بتفيدهم. نحن عندنا نفس التوجه، نفس التفكير مثل الانتركولتورس كامبين. En nuestro centro social podemos asegurarnos que ellas están protegidas y no pasan por violencia y tenemos las mismas metas como entre culturas. فهدفنا هن حمايتهم، لانه ان كان بالمركز او بالمدارس يعتبر هو مدارسنا بيت ثاني لهم، يعتبر بيت ثاني لهم. Nuestro objetivo principal es protegerlos, que sea en nuestras escuelas o en nuestros centros sociales para las niñas, porque estos dos lugares son como una segunda casa para ellos. لأن نحن بندعمهم بالتعليم حتى بالتغذية، لأن بياكلوا عنا الأولاد بمدارسنا، وبالإضافة نعطيهم دعم نفسي وحماية لما بيكونوا موجودين معنا. Allí no solo podemos ofrecerles educación, sino también protección, ayuda psicosocial y nutrición, comida.
وبمدارسنا كمان ما بس هو للسوريين ريفيجيز، كمان في عنا فلسطينيين واوضاع اللبنانيين اللي اوضاعهم اللبنانيه اللي وضعهم مش منيح ابدا، كمان هن متواجدين معنا بمدارسنا. En nuestras escuelas no solo tenemos refugiados sirios, pero también refugiados palestinos y también unos libaneses que sufren por unas condiciones muy malas, sociales y económicas. فنحن موجودين لنخدمهم وندافع عن حقوقهم. شكرا. Estamos allí para estar con ellos y para defender sus derechos. Gracias. Shukran, Rayana, Rita, muchísimas gracias por haber compartido la respuesta que desde el JR se están dando y sobre todo por la alegría que nos dan ver que ya están planteándose planes de futuro y sobre todo asumiendo medidas y pensando medidas para frenar uno de los grandes riesgos que sentimos que hay en este momento, que es el abandono de muchísimos, de miles de niños y niñas en el mundo de la escuela, ¿no? Vamos ahora a dar un gran salto en la geografía y nos vamos a Colombia. Pasamos la palabra en esta ocasión a Óscar Javier Calderón. Buenos días, Óscar Javier. Él es director regional del Servicio Jesuita Migrantes en Latinoamérica y el Caribe. Y desde la frontera colombo-venezolana, creo que es donde estás, Óscar, buenos días, nos vas a hablar sobre todo sobre la situación de los menores refugiados en esta frontera. Ciertamente, gracias y buenos días de nuevo. Buenos días, buenas tardes a ustedes, gracias Lucía, gracias a Entre Culturas, a sus aliados, a todos los que se interesan por nuestra tarea y nos apoyan. Sí, pues la pregunta que nos convoca el día de hoy sobre la situación de los menores, de los niños, niñas y adolescentes refugiados en la frontera colombo-venezolana. Como bien indicaba Luca, pues se trata del flujo de refugiados y migrantes más grande que ha vivido la región en muchos años, incluso superando el flujo de colombianos que huyeron por el conflicto armado en su momento. Creemos que identificamos como 4 retos, como 4 focos problemáticos que merecen nuestra atención. El primero de ellos es descubrir cómo, infortunadamente, a pesar del acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno colombiano, el conflicto colombiano no ha disminuido en su impacto sobre los niños, niñas y adolescentes. Aunque de manera global hay una disminución importante en la afectación sobre niños y niñas y sobre civiles por la confrontación armada. Lo que hemos visto en este último año y con una particular atención en llamamientos que ha hecho la Coalico e incluso órganos del Estado colombiano sobre la situación de riesgo y de reclutamiento forzado y de vinculación de niños y niñas y adolescentes a las dinámicas de violencia armada que se vive en el país. Se han cotejado como nuevas formas de hacer y de lograr ese reclutamiento de niños en grupos armados, clásicos como el ELN, pero también de grupos armados que están surgiendo, las autodefensas gaitanistas, los caparrapos, las disidencias de las FARC incluso, que en el contexto de la pandemia del COVID están reclutando a niños y niñas a través de grupos de WhatsApp, de Facebook, de redes sociales, en donde son invitados a participar de fiestas o a recibir regalos y dinero un poco para seducirlos a incorporarse a los grupos, a estos grupos. En el mes de marzo, un niño en el departamento de Arauca fue desvinculado por los órganos del Estado de grupos armados, pero en Antioquia, Chocó y Córdoba en Colombia, en el mes de abril, hasta el mes de abril de este año, en lo que va de año, tenían 29 niños que habían sido desvinculados de los grupos armados. Esto para un total entre el año 1999 y el año 2020, de 6.798 niños que han sido desvinculados de los grupos armados. Y estamos hablando de una cifra
muy baja, pero que es indicativa de, de la cantidad de niños que pueden estar siendo utilizados en los grupos armados y que están también siendo impactados de manera directa. Y en estos meses del año hemos ido viendo y descubriendo algunas prácticas de tortura contra ellos. Bien, después, digamos, nos preocupa sobremanera la violencia directa sobre niños y niñas y sus familias en los líderes y defensores de derechos humanos en Colombia. En lo que va de año, de enero a abril de este año, han sido asesinados 49 líderes y defensores en Colombia, y incluso 3 casos documentados al momento de afectar a los líderes y defensores de derechos humanos también terminan perdiendo la vida 3 de sus hijos. Así que es una violencia endémica realmente que sigue golpeando de manera diferencial a niños y niñas. El segundo asunto que nos preocupa es el acceso a la educación en el marco del COVID, que ha afectado la presencia física en las escuelas de niños y niñas y que además genera unas dificultades o ha puesto en evidencia todas las grandes brechas de acceso, permanencia en el sistema educativo, especialmente ahora que las clases tienen que ser virtuales y que ha denotado o ha hecho mucho más clara la brecha y la dificultad de acceso, el rezago tecnológico y de acceso a Internet de grandes zonas del país, especialmente en la frontera. Aquí, digamos, como un tema que nos preocupa, especialmente de la migración venezolana, que como se ha ido documentando, luego el inicio de la pandemia hay un retorno de venezolanos y sus familias. En este momento hay más de 70,000, se han contado, personas que han cruzado, regresando hacia Venezuela debido a la dificultad de sostenerse y mantener a sus familias en los países de acogida. Viven una suerte de rechazo por las dificultades para mantenerse, pagar los arriendos, mantener la alimentación de sus familias, y están decidiendo retornar caminando debido a que los países de la región han cerrado las fronteras y no hay posibilidad de contar con transporte entre las ciudades. Aquí, solo en el mes de mayo, para el departamento de Arauca, donde hacemos la presencia de la Oficina Binacional e implementamos proyectos en conjunto con Entre Culturas, 48 niños que han sido encontrados, que van caminando haciendo este retorno a Venezuela separados de sus padres o sin acompañamiento de un adulto. Eso preocupa, sobre todo en una zona en donde hay una altísima violencia contra niños y niñas y niños, y también mucha discriminación hacia los migrantes como los vectores más señalados de transmitir el virus o de llevarlo de un lugar a otro. Un tercer asunto que nos preocupa, y han salido unos datos bien preocupantes de un informe de World Vision recientemente, que nota cómo 1 de cada 4 niños, niñas y adolescentes de los migrantes han sido separados en el marco de la pandemia de sus padres. Esto también, como decía antes, los deja en una situación de indefensión. Para el caso de Colombia, se calcula que 9 de cada 10 niños migrantes tienen dificultad para obtener alimentos. Y por lo menos el 70% de la población migrante que ha sido encuestada no tiene opción de acceder a servicios médicos. Así que se encuentran en una tensión muy compleja, aunque saben que regresar a Venezuela no les garantiza acceder a servicios sanitarios eficientes por la misma crisis política y económica que tiene el país y social. Sin embargo, es como una opción de preferir regresar a vivir, a sufrir la enfermedad y pues en un alto riesgo de morir en su propio país. Este panorama, digamos que nos preocupa en la medida en que las comunidades educativas, los colegios, las escuelas, que estaban siendo un mecanismo de contención y de autoprotección
para los niños, niñas y adolescentes tras el cierre de estos centros por el COVID y las preocupaciones de contagio, están llevando a que los jóvenes estén en un riesgo mayor. La escuela en este momento no logra ser oportunidad para proteger y para mitigar los efectos que que padecen los niños, niñas y adolescentes por esta confrontación. Además de la alta estigmatización, discriminación que están viviendo los jóvenes, los adolescentes venezolanos que están en estas comunidades, señalándolos de no cuidar la cuarentena, el aislamiento social y estar generando contagios en estas comunidades. Tenemos registros de comunidades fronterizas en donde han sido señalados los migrantes de estarse moviendo entre las ciudades, dentro de los pueblos y los municipios, trasladando o llevando el virus. Es el momento de llamar a todas las comunidades de acogida, a los gobiernos, a no instrumentalizar políticamente al dolor de los niños, niñas y adolescentes, refugiados y migrantes. Tenemos un reto enorme de poder dar respuesta humanitaria en el contexto de una señalación mutua. Por parte, hemos escuchado al gobierno venezolano que ha señalado que los migrantes que retornan desde Colombia como una suerte de arma biológica que está llevando la enfermedad, pero también en Colombia, en las dificultades que tienen para acceder al sistema de salud, que por sí ya tiene serias dificultades para responder a la crisis sanitaria para los colombianos. Se hacen enormes esfuerzos del gobierno, pero no son suficientes para proteger la vida de niños, niñas y adolescentes refugiados y migrantes venezolanos en el país y en la región. Gracias. Muchas gracias, Óscar. Javier, nos has alertado sobre realidades muy duras, como los niños y las niñas, en lugar de tener entre sus manos cuadernos, lápices y libros de texto, muchos de ellos que son reclutados forzosamente acabarán teniendo entre sus manos un fusil. O nos has alertado de la desnutrición creciente en las fronteras o de esos menores no acompañados que se ven forzados a hacer el desplazamiento solos. Muy importante este llamado que haces al final de no instrumentalización del sufrimiento de los menores y de los refugiados en general, de no una instrumentalización política, sino de que desde la acción humanitaria se dé una respuesta verdadera y efectiva a las necesidades que tienen. Hemos visto 3 situaciones diferentes, pero con algunos elementos en común, y el principal es que la realidad nos muestra de manera terca que la educación es el primer derecho que se interrumpe en una crisis y el último en ser restablecido. Y lo hemos visto también en esta actual pandemia, que ha traído consigo y de manera paralela una crisis educativa mundial inimaginable y que tiene unas consecuencias especialmente graves entre la población refugiada y desplazada. Me gustaría rescatar aquí una frase de Amina Mohamed, la vicesecretaria de las Naciones Unidas. No es un momento para agravar las desigualdades, dice, es el momento para invertir en el poder transformador de la educación. Por eso Entre Culturas lanza su campaña de Sin Escuela, Sin Refugio, una campaña en la que hacemos un llamamiento a los estados y a la ciudadanía en general. Lo que queremos es que los estados se comprometan, porque creemos que los estados deben de redoblar sus esfuerzos e invertir más y mejores recursos para garantizar el derecho a la educación gratuita, obligatoria y de calidad para todos los niños, las niñas y los jóvenes refugiados. Es obligación de los estados diseñar e implementar políticas y programas de acción humanitaria que tengan a la educación como uno de sus pilares, que prioricen la educación como un elemento de protección y de construcción de una cultura de paz y de reconciliación, y que garanticen las escuelas como espacios seguros y protegidos.
España, como otros gobiernos del mundo, ha adoptado la Declaración de Escuelas Seguras, pero esta declaración es una declaración no vinculante, lamentablemente. Es solamente optativa y es necesario mantener la educación libre de ataques, que las escuelas no se utilicen para fines militares y proteger de ataques a los estudiantes y al profesorado durante el camino hacia la escuela o cuando están en ella. España debe comprometerse con la financiación de la educación en la acción humanitaria y una de las vías para hacerlo es contribuir con fondos a los fondos multilaterales que están en este momento abordando situaciones de emergencia educativa, como es el Fondo de la Educación No Puede Esperar o la Alianza Mundial por la Educación. Además, los estados deben de reforzar la cultura de la hospitalidad, deben de fomentar la comprensión de las causas de los desplazamientos forzosos. Esto nos ayudaría a generar más empatía hacia el otro y deben de los estados también empeñarse en construir sociedades más abiertas, sociedades acogedoras, prevenir el racismo y la xenofobia, los discursos del odio que lamentablemente estamos viendo de manera creciente en nuestras sociedades. En definitiva, es obligación del Estado también fomentar una convivencia intercultural. España particularmente debe de unir fuerzas junto al resto de la comunidad internacional para atajar y eliminar las causas que generan la huida y el desplazamiento de millones de personas. Los conflictos armados, la pobreza, los desastres naturales o las consecuencias del cambio climático son algunos de los motivos que fuerzan a millones de personas a veces de un día para otro tener que abandonar sus hogares para alcanzar un mundo en paz, un desarrollo sostenible y equitativo para todos y acabar con la pobreza y con las desigualdades. Hay una ruta marcada, que es la Agenda 2030. Es la ruta con la que contamos y que nos compromete a todos los estados y nos compromete a la sociedad en general. También compromete a Entre Culturas y por eso desde la campaña Sin Escuela, Sin Refugio, Entre Culturas quiere recordar que no solamente son las personas que tienen responsabilidades políticas las que pueden y deben de hacer algo para revertir situaciones como las que hoy estamos denunciando aquí. Ante este problema que es global, la ciudadanía del mundo, todos y todas, hemos de estar unidos y expresarnos como una verdadera sociedad global. A través de la web de escuelarefugio.org, Entre Culturas nos invita, en primer lugar, a informarnos de cuál es la realidad del refugio hoy día y la realidad de los menores refugiados y refugiadas que se ven expulsados de la escuela hoy día. También nos hacen un llamado a que mostremos adhesión a las demandas que estamos planteando a los estados. Nos ofrece también la campaña una unidad didáctica para poder iniciar con los más jóvenes un proceso de reflexión en torno a esta materia y también cómo podemos sensibilizarnos todos. Hay una acción muy simbólica y muy sencilla que es pintar aquí a mi izquierda, veis, y veis también en algunos de los compañeros y compañeras, el dibujo de una silueta de una escuela, que es la escuela refugio. Hacer ese dibujo, colgarlo en las ventanas de nuestras escuelas, de nuestras casas, de nuestras oficinas y explicar el porqué de ese símbolo. Os agradezco enormemente el haber estado aquí, porque la educación es un derecho y es un bien público global que a todos nos corresponde defender, exigir y promover. Por eso es tan importante que estemos hoy aquí escuchando esto. La escuela es un día sin violencia en la vida de los niños y de las niñas. Es una oportunidad para elegir un futuro. Es un sueño por cumplir como el de Farida. Es dignidad y respeto. La escuela es tierra sagrada, posibilita oportunidades y es refugio para millones de niños y niñas. La escuela también salva vidas. Por eso, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a los compañeros periodistas que nos habéis acompañado hoy. Sois clave en esta labor de hacer de altavoz para proteger el derecho a la educación en cualquier circunstancia. Sois clave para denunciar, para ayudarnos a levantar la voz y denunciar lo que está ocurriendo. Vega, ahora te dejo la palabra para que gestiones las preguntas que esperemos que haya habido. Agradecer de verdad la intervención de nuestros 3 compañeros desde el Chad, el Líbano y Colombia.
Muchísimas gracias, Lucía. Me sumo a tus agradecimientos para Luca, Elena, Óscar, Farida, Rita y Rayana por vuestra claridad en las exposiciones y por demostrarnos lo que también nos demuestra las vivencias de esta rueda de prensa virtual y de esta pandemia, ¿no? Y es que la solución efectivamente está en la capacidad de vivir y de resolver los problemas de forma conectada y global. Ha sido un privilegio poder viajar con vosotros por Chad, por Líbano y por Colombia. Gracias. Si os parece, podemos abrir un turno de preguntas con los compañeros y compañeras periodistas. Decía al inicio, podéis realizar las preguntas a través del chat, indicando vuestro nombre, el medio de comunicación y a quién dirigís la pregunta. Veo que ya tenemos una que plantea Miguel Ángel Malavia de Vida Nueva y que paso a leeros. Es una pregunta dirigida a Óscar Javier Calderón. ¿Cómo trata de hacer incidencia social el servicio jesuita a refugiados a la hora de retratar los discursos interesados que estigmatizan a los refugiados, especialmente a los menores, en medio de una pandemia que, si afecta a todos, se ceba con ellos de un modo aún más? Gracias, Miguel Ángel, por la pregunta. Bueno, yo quisiera como, antes de entrar en la pregunta, ver un poco el patrón que han seguido esta situación de discriminación o de estos discursos que estigmatizan, ¿sí? Históricamente hemos visto en la región que a la respuesta de la migración y a los refugiados hay una respuesta de securitización, de afianzarse en la necesidad de cuidar de afianzar el discurso militar, de presencia militar, de salvaguarda de las fronteras. Bueno, vimos para el caso colombiano que en la respuesta al COVID, que los respiradores, ¿sí? Y entonces ahí eso ya supone una violencia en la manera como se aborda el tema, ¿sí? Infortunadamente las fronteras siguen cerradas, pero eso no ha implicado que la migración siga sucediendo. Lo que termina pasando es que los estados que quieren controlar las fronteras, al momento de cerrarlas y militarizarlas, lo que hacen es perder el control de ellas. Es una paradoja porque terminan transfiriéndole muchas de sus competencias sobre esa frontera a los actores criminales que la dominan. Lo segundo es que esto esconde de fondo también una suerte de señalar una asociación compleja que ha sucedido ahora, y es como entender que señalar que el COVID es igual a pobreza, migrantes es igual a pobre. Y entonces pareciera como si el virus tuviera una nacionalidad, como si el virus tuviera un pasaporte. Y aquí está claro que esto nos afecta a todos por igual y que todos estamos en riesgo, aunque ciertamente las desigualdades que se viven en América Latina pues dejan expuestos mucho más a un amplio sector de la población que está fuera de la garantía de sus derechos. Y lo otro es que el COVID ha puesto de los estados y de la sociedad en general en América Latina a la migración. Los ha puesto en evidencia porque pues al final teníamos una capa de unos pobres que tenían unos trabajos informales y que parecían no ser carga para nadie, pero que al final estaban en una economía muy, muy vulnerable y muy vulnerados, ¿sí? Y esto para decir que además, digamos, tal vez como al contrario a lo que puede suceder en Europa, lo que está pasando aquí es que hay unas tensiones por acceder al mínimo vital entre la población de acogida, que también está empobrecida y con falta de oportunidades y restricción de derechos, y la población migrante que viene en una altísima vulnerabilidad. Lo que vamos encontrando en las ciudades y en los centros de acogida, de los grandes centros poblados que acogen a migrantes y a refugiados, es que literalmente hay casi que una lucha de pobres contra pobres, entendido
en la restricción y el acceso a derechos y al mínimo vital. Ante este panorama, digamos, se fijan que ciertamente se construyen unas narrativas que estigmatizan, pero también hay unas realidades concretas de donde se alimentan esas narrativas. Esa es como una reflexión que habría que hacer para indicar que no se trata, creemos, solo de que hay que hacer, pero no es suficiente, campañas de sensibilización comunicacionales, sino que hay que ir un poco más al fondo de esta conversación y para eso planteamos la tarea de redescubrirnos como humanidad, de ayudar a que la gente que acompañamos en las comunidades de acogida se logre hacer las preguntas sobre la necesidad de la reconciliación con ellos mismos, con su pasado como migrantes, y para el caso de Colombia como una sociedad de acogida que también ha vivido un desplazamiento interno tan hondo, la necesidad de reconciliarnos con el otro, con el medio ambiente, y allí juega un papel interesante y estamos llevando a cabo campañas de trabajo muy interesante sobre el rol de la cultura, ¿sí? Y cómo esas raíces culturales nos muestran a colombianos y a venezolanos realmente como un pueblo hermano, históricamente comprometido y con un intercambio y una integración muy honda, ¿sí? En Arauca ahora mismo estamos llevando a cabo una campaña sobre el rescate de las tradiciones llaneras. La cultura llanera en esta frontera hace que la frontera sea un río, pero no sea una valla que nos divide, porque compartimos cultura, tradiciones, costumbres integrados. Yo diría que este es un buen camino para también fortalecer esas dinámicas y esas narrativas de hospitalidad que van construyendo una cultura. Gracias. Muchas gracias, Óscar. Tenemos una pregunta para Rayana. Rita, te la leo en castellano para que puedas hacer la traducción. Con la situación de crisis económica y social que atraviesa el país, ¿ha aumentado la tensión y rechazo contra los refugiados sirios? Y por otro lado, la guerra dura ya 9 años. ¿Se sabe si algunos están intentando volver a Siria o tienen alguna expectativa de volver? اوكي. السؤال هو انه من وراء هلا الوضع المالي والمجتمع يعني كيف عم بيمرق بلبنان، هل صار في اكثر تنشن على اللاجئين السوريين؟ وبما انه الحرب صار لها 9 سنين بسوريا، هل في بلانز للسوريين انه يرجعوا؟ هل في حدا بلش يرجع على سوريا؟ بالنسبة للوضع الاقتصادي بلبنان حتى ما قبل الكورونا والكوفيد 19 كان في تقولوا صراع، ما بدي اقول صراع، يعني نوع من الحزازيات، كيف بدك ترجميها انت هلا ما بعرف، نوع من الحزازيات بين المجتمع، بين السوريين والمجتمع اللبناني، هي حتى ما قبل الكورونا. هلا بقول لك ليش. Ok, aún antes del COVID-19 siempre había como unos conflictos pequeños entre la sociedad siria y la sociedad libanesa. لأن مش كل السوريين كان معهم إقامات أو داخلين على لبنان شرعي، وكانوا في منهم عم يفتحوا محلات بطريقة غير قانونية، فمشان هيك صار في مشاكل. هذا قبل الكورونا، وبعد الكورونا كل شيء وقف، ولأنه الوضع الاقتصادي كمان كتير تدهور حتى على صعيد اللبنانية، ما بس على صعيد السوريين كمان. Porque antes del COVID-19 habían muchos sirios que entraban al Líbano de forma ilegal, de manera ilegal, no tenían papeles, estaban entrando y abriendo tiendas, trabajando, y esto empeoraba la situación para los libaneses.
después del COVID-19 esto se ha empeorado con el empeoro de la situación económica. لأنه الوضع تدهور كتير حتى ما قبل الكورونا في ناس كتير نازحين أو لاجئين سوريين راحوا على سوريا، هدول يعتبروا راحوا طوعيا، هن بإرادتهم راحوا. Porque la situación se ha empezado a empeorar mucho. Hay muchos refugiados sirios que han vuelto a Siria y se considera que ellos han vuelto libremente, que no fueron obligados de irse. هلا وفي ناس اللي مسجلين مع الامم UNHCR واللي كانوا عندهم موافقه ليسافروا، الارجح هلا اول يمكن ما يرجع يفتح المطار يمكن يسافروا، وفي البعض يمكن يبقى بلبنان وفي بعض يمكن يرجع يروح على سوريا، فهلا بنرجع بنشوف الوضع كيف رح يصير. Okay. Había muchas personas registradas con las Naciones Unidas y querían viajar como refugiados a otros países europeos y ahora están esperando la apertura del aeropuerto para irse y muchos de ellos también sí tienen planes para regresar a Siria y hay muchos que todavía no tienen, que quieren quedarse en Líbano. بس هذا رد عنه. Ya, claramente. Muy bien, muchas gracias, Rayana. Rita, hay una pregunta para Elena. ¿Existe el riesgo de que la crisis haga que muchas niñas no vuelvan al cole? ¿Estáis detectando ya esta realidad? ¿Qué se puede hacer para evitarlo? Vale, gracias. La verdad es que sí existe el riesgo, bueno, para las niñas y los niños, la verdad. Por una parte, por la crisis en sí, al haber tenido una pausa tan larga, y además hay que tener en cuenta que ahora en Chad empieza la temporada de lluvia y durante la temporada de lluvia muchísimas personas refugiadas se van de los campos hacia pueblos rurales donde cultivan. Y normalmente la temporada de lluvia acaba hacia noviembre, que es cuando empieza el curso escolar. Pero este año el Ministerio ha decidido que el curso va a empezar en septiembre para intentar recuperar el tiempo perdido este curso pasado. Entonces, es muy probable que muchísimas niñas en septiembre no retomen. Entonces, bueno, siempre hacemos una gran campaña de sensibilización ayudados por las asociaciones de padres de alumnos y alumnas y por los líderes comunitarios para el inicio de curso. Y este año creo que tenemos que reforzar todavía más esa campaña. Por ejemplo, una estrategia es que como los refugiados no están en los campos, vamos a los pueblos donde están instalados y donde trabajan en los campos durante la época de lluvia. Otra